Perfecto, muchas gracias a la doctora Alexandra. Vamos a dar paso a nuestro conversatorio con, con algunos decanos y subdecanos de las universidades en Colombia, de las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Voy a proceder a, a presentarlos. Tenemos, en primer lugar, él es el ingeniero Luis Miguel Acevedo. Es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días, ingeniero. También también presentamos al doctor Jorge Luis Duque, médico cirujano, profesor titular de planta Uniquindío, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Uniquindío y exdecano fundador de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt en Armenia. Nos acompaña también el doctor Juan Manuel Pérez, médico docente e investigador en el campo de la farmacología general aplicada y experimental, director de la maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias para la Salud en la Universidad de Caldas. Obviamente ya hemos presentado a nuestra estimada doctora Alexandra Jiménez, es pediatra intensivista, experta en gerencia e innovación, educación médica, docente e investigadora de la Universidad del Rosario, es coordinadora de la línea de educación médica en Hipócrates. También nos acompaña la doctora Claudia Patricia Jaramillo, médica de la Universidad de Caldas, docente titular, pertenece al Departamento de Salud Pública, decana de la Facultad de Ciencias para la Salud en la Universidad de Caldas. Y también el doctor Luis Eduardo Pino, hematólogo, hematoncólogo, fundador de Hipócrates, docente e investigador de la Universidad de los Andes. Bienvenidos todos y vamos a iniciar con la primera pregunta y el primer tema a discutir. Doctora Alexandra Jiménez. Bueno, muchas gracias a todos y la audiencia que nos acompaña en esta mañana de sábado, que ha sido sin duda alguna absolutamente enriquecedora. Creo que esta pregunta ya todos deben tener de pronto claro que necesitamos hacerla. Varias de las preguntas que se han hecho en el chat de nuestros asistentes están relacionadas con esto y es: ¿cuáles son las competencias profesionales que ustedes consideran son esenciales para los profesionales de salud para el 2030? Por favor, levanten la mano con toda libertad. La doctora Claudia, que empiece, por favor. Primero las damas. Muchas gracias. En primer lugar, celebrar este espacio, agradecer todo el esfuerzo para que estemos reunidos hablando de un tema tan importante que nos plantea muchos retos a quienes estamos en procesos de formación para la formación de los futuros profesionales médicos. También a todos los conferencistas, realmente todo lo que nos han aportado en la mañana de hoy de gran importancia, nos plantean posibilidades, conocimientos y bueno, nos siguen planteando los retos. Frente a la pregunta inicial, yo considero y también coincido con varias de las exposiciones, pero básicamente en esa formación lo esencial debe permanecer. ¿Qué es para mí lo esencial? Sigue siendo el pensamiento crítico, ¿cierto? Que debe ser transversal en todos los procesos formativos y planes de estudios que ofrezcamos, no solamente desde medicina, sino desde otras áreas del conocimiento en salud. Entonces, pensamiento crítico, fortaleza en la formación de las ciencias básicas. Eso tiene que seguir siendo un puntal fundamental y, por supuesto, lo otro que conocemos, el conocimiento, pero esas habilidades clínicas. Todo eso tiene que seguirse dando y tiene que contar también con un sustrato de humanidad. Tenemos que formar buenas personas. Este mundo necesita de muy buenas personas. Si esas condiciones
están dadas, que creo deben seguir siendo dadas, realmente necesitaríamos entonces de mediaciones tecnológicas, ¿cierto? Para todo esto que estamos abordando en esa mirada de futuro, en esa mirada de visión hacia el 2030. El doctor Luis decía ahora, es que el futuro ya es ahora. Y realmente estamos empezando ese futuro, ¿cierto? Pero toda esta formación con mediaciones tecnológicas requiere también de una formación docente. Los docentes también tenemos que irnos formando y desde las universidades tenemos que ir generando esos espacios de cualificación y de relevos generacionales. Nuestros grandes maestros probablemente den algunos el salto, ¿cierto?, a estas nuevas formas, algunos no, pero debemos recoger todo ese legado y tratar de manejarlo para esa formación a través de esas mediaciones tecnológicas. Ya para cerrar, ¿cierto?, puente o brecha, doctora Alexandra, tenemos que ser puente, ¿cierto? Necesariamente tenemos que ser puente, pero aquí también hay algo fundamental y es una realidad de país. Nosotros tenemos un país con marcadas diferencias sociales, culturales, económicas y de acceso a la prestación de servicios de salud. Es decir, tenemos que seguir formando médicos que atiendan en esas condiciones de realidades rurales, de falta de acceso, dificultades de llegar hasta ellos, ¿cierto? Pero también el médico que está en otros lugares del país, ¿cierto? Con otras aproximaciones tecnológicas. Muy valioso su intervención en el contexto de que en su facultad, doctora Claudia, están aportándole mucho lo que usted acaba de decir, ¿sí? Al médico que pueda tener esa preparación para las áreas rurales, con telemedicina. Me parece un programa estupendo y que tiene mucha proyección hacia esa problemática social que estamos teniendo. ¿Sí? Doctor Juan Manuel Pérez, por favor, le damos la palabra. Muchas gracias. ¿Me están escuchando bien ahí? Perfecto. Bueno, primero quiero darles un muy respetuoso y caluroso abrazo. Quería yo desde hace mucho tiempo haber tenido la oportunidad de participar en este escenario y de verdad que les agradecemos mucho haberlo considerado. Creo que estábamos un poco atrasados en generar estos espacios tan espectaculares, ¿cierto? Pero bueno, se suscita y yo creo que esto se va a transformar en un fenómeno de bola de nieve que le creo muchísimo y de entrada nos queremos comprometer como universidad a participar con esta iniciativa tan grandiosa. Ahora bien, junto con esto, esta pregunta de las competencias a mí me suscita también un interrogante y es si todos estamos realmente alineados en las universidades en hacer formación por competencias. Porque resulta que en la estructura curricular de muchas instituciones no es el trabajo por competencias, sino el trabajo por objetivos. Y aquí quiero citar algo que nos decía en algún momento uno de los expositores, y es, si queremos hacer cambios, los cambios tienen que ir desde las mismas estructuras curriculares para que esto vaya avanzando, ¿sí? Y me atrevería a decir, y lo pienso desde mi perspectiva, yo he tenido que aprender alrededor de este tema, desaprendiendo cosas e integrando elementos nuevos, ¿sí? La formación desde el campo matemático, desde la lógica, del cálculo, esa competencia es muy importante. ¿Qué competencia nos empiezan a retar para estos años que se vienen? Las ciencias básicas computacionales. Muy probablemente muchos de los espectadores que asistieron hoy de los temas que algunos de los conferencistas hablaron, puede ser que los hayan entendido, pero puede ser que otros no, porque el lenguaje todavía no es común para todo el mundo, ¿cierto? No es transversal. Y eso a veces no nos está permitiendo avanzar de manera adecuada. ¿Qué tal si en esas competencias incluimos elementos de lingüística, por ejemplo, elementos de diseño visual, elementos de analítica de datos, competencias en el campo de la economía de la salud? ¿Cómo poder integrar eso realmente en una competencia? Es más, mi propuesta es que para dar pasos, integremos una propuesta que se llame dentro de la formación de estos profesionales y bueno, y que tengamos capacidad también de darle esta formación a los que ya son profesionales, de un área que se llame ciencia de datos y responsabilidad del manejo de información en salud. Porque al final lo que hay aquí en el centro es los datos, cómo los manejo, cómo los gestiono adecuadamente
y cómo los datos en salud empiezan a generar una riqueza diferencial, pero cómo el profesional está siendo crítico y está yendo en esta lucha de valorar la importancia del dato que se está generando. Y esa importancia no se genera de un momento a otro, se tiene que generar en un proceso de formación. Entonces, creo firmemente que parte de todo ese elemento, de ese panorama de las competencias, debe centrarse hacia el ámbito de responsabilizarse y crear mucha conciencia de la importancia del dato que se está generando para luego poder utilizarlo de manera adecuada. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Por favor, ingeniero Luis Miguel Acevedo. Muchas gracias, uniéndome a las felicitaciones y al agradecimiento de mis compañeros por poder participar en este importante espacio y felicitando obviamente a Hipócrates por convocarnos a discutir estos temas de tan importante pertinencia. Respecto a la pregunta puntual, yo quisiera retomar algunos elementos planteados en la introducción por el doctor Romero y también por la doctora Alexandra. Frente a esas competencias, consideramos que el médico del 2030, que coincidimos que es el médico de hoy, debería, digamos, incorporar o de manera esencial para, digamos, su quehacer. En ese contexto, coincido con la doctora Alexandra frente a que la alfabetización digital es de suma importancia, pero en la justa medida del quehacer del médico. Es importante, yo creo que a veces también queremos llevarlo a un nivel, digamos, de profundidad frente al conocimiento de las herramientas informáticas que pueden dibujar un poquito su quehacer. Y es por eso que las habilidades gerenciales y también para el trabajo interdisciplinar juegan un rol importante. Esas habilidades blandas que permitan a ese médico, a ese profesional de la salud gerenciar, liderar equipos de trabajo interdisciplinares, creo que juegan un rol muy importante. También coincidimos que las habilidades en arte y cultura como, digamos, componente fundamental de la formación integral del profesional de la salud, hace que esa capacidad que las máquinas no hacen, esa sensibilidad, hace que juegue un rol preponderante en la atención, obviamente, de sus pacientes y las comunidades. En ese contexto, la comunicación para la salud es una habilidad de suma importancia, de tal suerte que logre incorporar estas nuevas posibilidades, estas nuevas herramientas, pero a través de la comunicación y obviamente su conocimiento técnico en salud le permita ser ese líder dentro de los procesos de atención. Entonces yo creo que es el momento de reivindicar también el rol del profesional de la salud para que a través de su conocimiento técnico en salud, pero a través de habilidades de liderazgo, de gerencia, de conocimiento transversal, de las herramientas actuales y las futuras, porque lo que estamos viendo hoy va a cambiar en el corto plazo, logre ser ese nodo articulador e integrador y que le permita, como decía la doctora Alexandra, también cambiar los paradigmas de cómo laboralmente ejerce el médico de hoy, que realmente sea un gerente de la salud de los pacientes y de las cohortes que maneja. Entonces, en ese contexto, es importante entonces generar esos nuevos ambientes de aprendizaje como hospitales digitales y otros escenarios, digamos, virtuales y digitales en el cual esas competencias y habilidades empiecen a desarrollarse en los profesionales de la salud que estamos formando el día de hoy para el futuro. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su intervención. Quisiera darle la palabra también al doctor Jorge Luis Duque sobre la primera pregunta que hemos planteado. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Listo. Gracias a todos. Gracias por este espacio. Me parece que esto está abriendo camino al futuro, que definitivamente pienso que es el presente. Y yo creo que los panelistas, como dicen, nos han ido dando casi que todos los puntos de la pregunta, pero voy a resumir. Mire, antes de la pandemia, yo creo que la mayoría de los que nos toca, de cierta manera, dirigir los destinos de una facultad y, pues, en este caso, de programas como medicina, en mi caso, todos los programas de salud, veníamos absortos tratando de buscar el cómo. Ya sabíamos el qué, hacia dónde y seguramente un norte, es decir, de cómo romper un paradigma, lo que llamamos el paradigma educativo tradicional, que el doctor Pimienta lo dijo ahora, donde casi que el centro de atención es cómo educar y enseñar datos y hacer que los estudiantes adquieran muchos datos. Y hace rato, yo creo que muchos en el mundo, y el problema latinoamericano, que uno lo ve también en Europa,
veníamos diciendo cómo romper ese paradigma, cómo romper el paradigma tradicional y pasar a un paradigma de un corte, llámese constructivista, llámese autoestructural o mejor interestructural, donde se propendiera por formación integral. Y resulta que nos llegó en ese camino y preguntas de muchas personas en el medio nuestro, en el Quindío, que estamos muy en pañales en educación virtual, educación mediada por tecnologías, y muchos incluso preguntándose si las tecnologías eran buenas o malas. Imagínense, apenas preguntándonos eso, cuando había gente que hace rato está recorriendo caminos mejores. Muy cercano lo tenemos, La Caldas y Telesalud es un buen ejemplo, pero sé que en Colombia hay muchos más. Y nos llegó la pandemia. ¿Y qué hizo la pandemia? Para mí la pandemia lo que hizo fue catalizar una reacción y casi que despertar al mundo y al mundo entero, y en este caso el mundo educativo, y decirle, mire, hay muchas otras maneras de construir ese entorno educativo con muchas mejores herramientas. Y yo creo que es afortunado, perdónenme las tragedias que hemos vivido con la pandemia, pero en el campo educativo yo pienso que resulta afortunado ver la pandemia para que nos haya ayudado a ver otros nortes, otras posibilidades. Y entonces no alcanzamos a terminar de discutir el modelo tradicional y virar hacia otro modelo y empezar a virar modelos mediados por la tecnología. Y ahora yo definitivamente sí creo y me uno a las voces que dicen que definitivamente tienen que seguir primando la educación, digamos, basada en competencias y sobre todo en competencias en blandas o las llamadas soft skills, donde preparemos un ciudadano para muchas cosas, donde preparemos un ciudadano que piense en complejidad, un ciudadano que sea creativo, un ciudadano que sea propositivo, que trabaje en grupo, que trabaje colaborativamente, o sea, todo lo que propende tiene que seguirse privilegiando. La doctora Claudia lo dijo con ahínco, y es que la humanización tiene que hacer parte de esa formación. Y la gente sigue creyendo que la tecnología es la mejor manera de deshumanizar, y eso es un error, y aquí varios lo dijeron. Yo pienso que las tecnologías primero no nos van a reemplazar, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, y la inteligencia artificial se va a convertir en un aliado si lo queremos ver de la mejor manera para llegar más rápido a tener mejores resultados. La tecnología bien usada es humanizar la salud, hacer una salud con seguridad, es una salud humanizada, y la tecnología precisamente lo que da es, y yo pienso que la discusión en ese médico del 2030, que es el médico del 2021, no es el del 2030, es el médico de ya. Tenemos que seguir una lucha incansable con todos nuestros profesores, con nosotros mismos, para que dejemos de pensar en enseñar datos, en preguntar datos, cuando los datos definitivamente precisamente nos lo resuelven mucho de la tecnología, y lo que precisamente tenemos que propender es por enseñar a cómo usar y cómo transformar y cómo procesar esos datos. No sé si me pasé, ¿no? No, muy bien, doctor, muy bien. Es lo que usted lo acaba de decir, tal cual. La humanización de la práctica médica necesita ese siguiente escalón, y lo va a lograr a través de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, la voy a realizar. ¿Qué planes o proyectos de educación continua, electivas o cursos de verano de asignaturas transversales a inteligencia artificial, ciencia de datos y salud están empezando a estructurar o ya tienen estructurados los diferentes representantes de las facultades de ciencias de la salud que están hoy acompañándonos? Pueden levantar la mano, podemos ir variando según las personas que van. Se le cerró el micrófono, doctor. Si quiere empezar usted, doctor Duque. Bueno, voy a contestar esa pregunta casi con la tercera que usted, porque me parece que es como complementaria, y voy a resumir 3 minutos, ¿no? Desde que llegamos a la facultad, precisamente en el 2018, con esa preocupación de cómo yo estoy en la facultad desde 2081, desde 1981 que inicié, y profesor 1992, ya llevo
más de 40 años en la facultad y más de 30 de profesor. Buscando la forma, yo decía, ¿cómo hacer para transformar esto? Que es que uno no ve la transformación. Y pues digamos que empezamos, nosotros teníamos una oficina que se llamaba la Oficina de Recursos Educativos y es la tradicional oficina de las facultades que presta los videobines, los computadores, los cables, y resulta que eso ya está pegado en los salones, pero pasamos como 15 años con el mismo profesional allá sentado, como dicen, haciéndole diapositivas a uno que otro profesor. Y bueno, logramos generar una propuesta que lo llamamos EduLab y el proyecto de transformación pedagógica que lo pasamos recientemente en ese concurso que hubo del Ministerio de Educación y afortunadamente, bueno, nos lo reconocieron. ¿Qué hicimos? Y es que ahí había un profesional y cambiamos el perfil del profesional, nos lo aceptaron cambiar el perfil, porque tenía que ser un profesional que tuviera competencias, además tuviera habilidades dentro de esas competencias para transformación, y transformación en lo pedagógico y obviamente con Exol, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. Y agregar a eso, pues logramos un profesor con formación pedagógica, incluso un biólogo, pues que nos lo asignaran a esa oficina más de medio tiempo, y empezamos a hacerle propuestas a la facultad. Yo le decía a la gente, yo no sé, yo creo saber hacia dónde quiero llegar, pero yo no sé el cómo. Vamos a intentarlo, y ya llevamos 4, antes de la pandemia empezamos, y la pandemia nos aceleró. Incluso empezamos diciéndole a los profesores, venga, edúquense y adquieran competencias digitales. O sea, preparémonos para ese mundo que no es el futuro, es el mundo presente, pero que nos va a avasallar a futuro, y comenzamos procesos de capacitación, procesos de educación continua, precisamente en estos temas, y fuimos abriendo cosas, cursos en Moodle, B-Learning, cursos, educación continua, donde muchas veces era simplemente reflexión, otras era capacitación, otra retroalimentación, y la última versión se llama un menú didáctico, donde le abrimos a los docentes semana a semana un menú desplegable de muchas cosas que tienen que ver precisamente con esto que estamos hablando, sabiendo que no somos los expertos ni hemos recorrido muchos caminos en lo que tiene que ver con esto que estamos hablando, inteligencia artificial, big data, robótica, procesamiento de datos, todo lo que aquí hemos hablado, pero sabíamos o sabemos que tenemos que llegar a eso. Estamos en la 4ª versión, y digamos que algo hemos podido recorrer, algo hemos podido hacer. No hemos iniciado esos cursos que usted dice, no podemos decir tenemos cursos de verano, asignaturas, pero estamos generando esos espacios permanentes semana a semana de mucha reflexión, de mucha interacción y de mucha construcción colectiva de hacia dónde queremos llegar, sabiendo, creemos, de ver en el horizonte hacia dónde queremos llegar, a un puerto mejor. Pero digamos que estamos ahí avanzando, y yo creo que esto faltará muchos años y nunca va a acabar, para poder contarles historias mejores. Eso es lo que tengo para contarles, como de la segunda y la tercera pregunta que me parece que se conectan. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. ¿Alguien más quiere intervenir? El doctor ingeniero Luis Miguel Acevedo, por favor. Muchísimas gracias. A mí esta pregunta me pareció muy interesante cuando la propusieron como pregunta orientadora, y retomando las palabras del doctor Romero en la introducción, digamos que como facultades del área de la salud no podemos andar haciendo reformas curriculares, digamos, detrás de los desarrollos tecnológicos. Esto es algo que no sería, digamos, consecuente. Sin embargo, por eso es muy importante la definición de principios curriculares claros en los cuales se puedan incluir los desarrollos actuales y futuros, que tengamos una planeación estratégica. En ese contexto, por ejemplo, la Facultad de Medicina en 1999 hizo una reforma curricular donde declaró unos principios básicos, entre los cuales se destacaba la flexibilidad, la interdisciplinariedad y la integralidad, buscando ese conjunto de las diferentes disciplinas, tanto internas como externas, digamos, específicamente la de la salud. Entonces, de esa manera, nosotros implementamos dentro de esta reforma curricular, estamos hablando del año 1999, un área transversal de informática médica. Y en esa área transversal de informática médica, desde el principio pensábamos que en el primer semestre pudiéramos tener todo el componente de alfabetización digital, y en el quinto tuviéramos informática médica 2, que se intersectaba directamente con acto médico, digamos la tradicional semiología, de tal suerte que todos los componentes informáticos vayan de entrada
relacionados con la formación específica y al ingreso de las áreas clínicas. Esos cursos han evolucionado en el tiempo y han venido pasando desde, digamos, la alfabetización digital, la historia clínica electrónica, pero se han venido nutriendo con el pasar de los años con los diferentes, digamos, desarrollos del advenimiento, digamos, de la cultura digital, empezando también a encontrar componentes de telemedicina, todo lo relacionado con el área de telesalud, y hoy por hoy empezamos también a trabajar con los estudiantes desde el quinto semestre, insisto, concatenado con el curso de acto médico, todos los elementos de Big Data, análisis de datos y lo que venga a futuro. Eso es muy importante para nosotros porque digamos que ya tenemos declarado dentro de la estructura curricular esas áreas en las cuales vamos a poder empezar a inyectar esos componentes, y lo hacemos de 1999. Y acto seguido, en sexto y séptimo, enlazamos todos los componentes informáticos con los cursos de epidemiología clínica 1 y 2, en el cual enseñamos también al estudiante al manejo, como decíamos inicialmente, seguro y de calidad del dato. Es muy importante para nosotros. ¿Y qué queremos nosotros? Además, que ese componente fundamental y curricular y transversal se intersecte con los programas de posgrado. En el caso de nosotros tenemos una maestría en telesalud, en la cual abordamos todo el macro de teleorientación, telemedicina, teleeducación en salud, pero también el componente de analítica de datos. Y de esa manera, transversalmente vamos llevando ese currículo de tal suerte que nuestros profesionales vayan cada vez egresando con competencias diferentes. Es lo que les quería compartir. Eso también se relaciona con diferentes cursos de extensión que venimos desarrollando también, como lo decían previamente, cursos de economía de la salud que sabemos que también van relacionados con esto. Tenemos un programa de especialización en economía de la salud, inclusive con la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos también medicina basada en la evidencia que nos permite también el manejo adecuado de datos y de información para, digamos, la seguridad del paciente, entre otros. Y de esa manera invitamos también a que los programas de manera transcurricular tengan estos componentes de tal suerte que los estudiantes y los pacientes se beneficien. Excelente la planificación y la puesta en escena de todas estas competencias digitales, ingeniero. Felicitaciones a la universidad. Doctora Claudia Patricia Jaramillo, por favor. Gracias, doctor Samuel. Bueno, desde la Universidad de Caldas realmente ha habido un esfuerzo institucional en fortalecer el tema de la educación virtual. Contamos ya pues con esa plataforma y con una política de educación virtual como tal. Hay que reconocer que estos tiempos de pandemia agilizaron esos procesos y esas tomas de decisiones. Pareciera que, como lo decía hace un rato, Jorge Luis hubiera necesitado una situación crítica para decirnos, venga, avancemos de manera más ágil. Y a nivel de facultad, también nosotros, ya lo comentaba la experiencia Esteban Granada desde Telesalud, pero hemos empezado a hacer unos esfuerzos para incluir en la formación de posgrado este tipo de contenidos, de planes institucionales de actividad académica, como los denominamos nosotros en el tema de la analítica y de los datos, ¿cierto? También en la formación médica del programa en pregrado hemos intentado hacerlo, no está tan explícito como lo ha dimensionado la Universidad de Antioquia en este momento, no tiene un nombre tan que señala de manera directa este manejo de datos, pero sí, perdón, es el tema informático, pero sí ha habido introducción progresiva desde términos de contenidos, ¿cierto? Para avanzar en estas realidades. Aquí, si me lo permite, le doy la palabra al doctor Juan Manuel, que es uno de nuestros docentes que ha estado trabajando en este tema, y yo creo que va a ser uno de los que nos ayude también a hacer ese recorrido, doctor. Claro que sí. Bueno, la universidad está haciendo esa transición, somos totalmente conscientes. Esto que estamos haciendo en estos espacios todavía nos abre más esa posibilidad de conciencia. Y en esa transformación entonces estamos llevando y dando esos pinos en un ámbito real, es decir, estamos dejando de ser menos retóricos y ya más activos y proactivos en empezar a darle posibilidades desde los planes de mejoramiento para los diferentes posgrados. Entonces aparece el tema de formación en analítica de datos. Ahora bien, ¿qué tenemos que empezar a notar acá? Que esto no solo debe ofrecerse
y llevarse con los estudiantes, sino que también estamos en un esfuerzo que los profesores se integren también de manera amplia en esto. Porque no podemos perder el esfuerzo de trabajar en un semestre alrededor de este tipo de elementos para que en el siguiente semestre ya no se toque porque los profesores desconocen totalmente el área o no le ven aplicabilidad. Entonces, por eso es importante que en ese fenómeno de transversalización, como lo están nombrando en la pregunta, se integre el esfuerzo institucional hacia estudiantes, pero también hacia profesores. Y quiero contarles aquí un tema muy particular porque vamos a tratar de manejar con los profesionales en formación, con los estudiantes, un campo que se llama los sistemas de captura electrónica de datos, lo que se refiere a historias sistematizadas. Pero no podemos llegar en un momento en que luego hagan la transición al campo, por ejemplo, de la semiología y se les exija que luego las historias tengan que entregarlas a mano. Entonces estamos hablando dos lenguajes que son totalmente excluyentes. Por favor, integrémonos a la tecnología y en el siguiente semestre, ¿usted por qué va a traer una historia en Word? ¿Cierto? ¿Usted por qué va a traer una historia en este otro formato? Si lo clásico es esto. Pero eso ocurre precisamente porque en la transversalización queremos lograr eso, que el docente también haga parte de la transformación y todos vamos por el mismo camino. En el ámbito de farmacología, bueno, lo hablo directamente por nuestro proceso que tenemos en ciencias biomédicas, hay una rotación específica que se llama Ciencia de Datos Aplicada a Información Derivada de Atención de Salud, que estamos trabajando, es una rotación que deben cumplir todos los estudiantes que estén generando ese proceso de formación, pero esto debe ser más amplio, ¿cierto? Debe ser menos puntual hacia ese grupo y debe ampliarse más, y ese es el esfuerzo en el que estamos incluidos. No nos debemos olvidar aquí, quiero cerrar esta parte, con la gran capacidad que tenemos en este momento por el acceso de red a todas estas plataformas tipo MOOC, edX, Coursera, Myriada X, FutureLearn, bueno, una lista grande que ofrece programas abiertos de formación. Y me uno a lo que nos decía el doctor Jorge Luis Duque, estamos generando que los estudiantes tengan autogestión, porque esto es una forma de aprovechar estos elementos también para avanzar y no necesariamente tener que hacer una infraestructura para montarlo porque ya está. Entonces también debemos aprovechar estos escenarios importantes dentro de este ámbito transversal. Bien, doctor Juan Manuel, muchas gracias por su intervención. En aras al tiempo, que antes de pasar a las conclusiones y el cierre del evento, yo quisiera dejarles a todos nuestros panelistas, conferencistas y speakers una reflexión con respecto a, ¿estamos entendiendo a la generación de cristal o millennials que están ingresando al sector de la salud? Es decir, nosotros casi siempre la palabra millennial la usamos de manera despectiva, sobre todo nosotros, las personas que ya pasamos los 30, 35 años, porque tal vez sus comportamientos son diferentes y el mundo lo entiende de una manera diferente, pero sobre todo es una generación que se basa en la hipercomunicación, en la hiperconectividad. Les gustan los desafíos, ¿sí? Y ellos compiten por atención. Su comportamiento se basa en eso. Entonces, gustan también del trabajo en equipo. No podemos tratar de separarlos con un sistema que los haga cada vez más competitivos entre ellos, ¿sí? Tienen mucha conciencia ecológica y social. Son intolerantes al maltrato. No lo soportan, no pueden con esa idea y debe ser así, y está bien. Y su vida gira en torno a tecnologías digitales. Para entenderlos a ellos en ese contexto, tenemos que entender la neurobiología del aprendizaje de esos estudiantes. ¿Con base en qué? ¿Cómo funciona su atención? ¿Cómo captar su atención? ¿Cómo funciona su memoria a largo plazo? ¿Estamos investigando eso? ¿Estamos usando todos los datos para investigar con su memoria a largo plazo? La motivación está. ¿Y qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que los permite entrar en ese juego de aprender y de integrarse? ¿Cómo se maneja el estrés y su sistema emocional? Esta última reflexión quisiera dejarla en el aire
porque esto nos da para hablar mucho tiempo más y para otros encuentros. Quisiera que pasemos a las conclusiones y le voy a dar la palabra a nuestro líder en Hipócrates, quien pues se ha dado el esfuerzo para crear a Hipócrates y juntar a, somos 25 personas en Hipócrates, todos somos entre médicos y personal de la salud y esta iniciativa viene con mucho cariño y mucho esfuerzo desde cada uno de los integrantes de Hipócrates. Por favor, doctor Luis Eduardo Pino. Primero, realmente agradecerles su generosidad con su tiempo, uno de los activos más valiosos junto con los datos hoy. Entonces, este tiempo es absolutamente impagable para personas como ustedes y quienes nos han acompañado como participantes también. Segundo, la ensoñación y la curiosidad creo que es la principal competencia que las personas deben tener. Y creo que eso ha sido enfático aquí, absolutamente de acuerdo, y lo empezó a decir la doctora Claudia. Creo que lo que Ada Lovelace dijo como la poesía técnica, ¿no? La poesía científica, y esa mezcla entre la humanidad y el tecnicismo es lo que realmente nos va a permitir no caer en la epidemia de la irrelevancia que bien describe Yuval Noah Harari en sus libros. Creo que los médicos tenemos primero que ser unas buenas personas porque no hay inteligencia artificial que pueda superar una maldad natural. Es realmente absolutamente imposible, impensable eso, por más inteligente que sea o no una persona. Y me uno a todas las ideas. Aquí quedan en el escenario unas ideas absolutamente relevantes. Creo que como ustedes lo han mencionado, esto puede marcar, y ojalá sea así. Yo soy un enfermo obsesivo por la ejecución. No, si las cosas no se hacen realidad, para mí es absolutamente frustrante y creo que los que estamos aquí así tenemos nuestro ADN. Entonces, para mí creo que este evento, pienso que va a tener que mantenerse en el tiempo, este tipo de reuniones y eventos. Y creo que hay una excelente amalgama aquí. Aquí hay un ingeniero, trabajo con ingenieros. Estaba en el escenario el doctor David Villo de la Ingeniería Biomédica de la UNIANDES, que ha tenido la amabilidad de invitarme como profesor invitado a un médico a sus clases y a sus proyectos. Y creo que esto hace que estas sinergias de la transdisciplinariedad realmente cobren sentido. Los médicos hemos sido malcriados y consentidos por las universidades pensando que somos los del ICFES más alto y los mejores, y estamos absolutamente equivocados en nuestra posición dominante que no nos ha permitido lateralizar el pensamiento y divagar en las otras ciencias que nos permiten ser, irónicamente, mejores seres humanos para poder cuidar a seres humanos. Creo que eso es algo absolutamente relevante, absolutamente de acuerdo con que si hacemos una reforma curricular para cada cosa que sale, pues vamos a quedar sin un currículum, ¿no? Es realmente absurdo. Creo que esta flexibilidad curricular de la que hablaba el ingeniero Acevedo es el camino, porque, y yo lo mencionaba en Hipócrates, hoy la inteligencia artificial es casi un commodity, casi el nuevo, usted no sabe quién soy yo. Si usted quiere tramar a alguien, dice esto tiene inteligencia artificial y realmente por detrás puede que no exista. Pero mañana la inteligencia artificial será un elemento normal del desarrollo humano que tendremos que incorporar sí o sí, como hemos incorporado las demás tecnologías, el televisor a color, los celulares, etcétera. O sea que creo que la flexibilidad de los currículums es lo más importante. Entonces yo invitaría, y ahorita le voy a dar paso a Eduardo Dueñas, que es nuestro médico, director de asuntos corporativos y de gobierno, un líder sectorial amplísimamente reconocido, economista de la salud, MBA, derecho médico. O sea, Eduardo tiene realmente un background muy, muy transdisciplinar, a que nos cierre el evento, pero que nos cierre el evento con un compromiso de trabajo conjunto, de trabajo continuado. Hipócrates es un centro de pensamiento que intenta integrar, conectar la ciencia y la política también,
y es una invitación para que nosotros desde la academia tratemos de traccionar aquello a lo que somos usualmente un poco alérgicos, que es el componente político, porque desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, la política pues es lo que hace hace realidad las cosas. Muchas veces en nuestros países, a veces esa sinergia con la política es difícil, pero sé que si lo lidera Escofame, si lo lidera la academia y lo lideramos técnicamente, pudiésemos en algún momento, ojalá traccionar algo un poco mejor para nuestros países. Entonces, agradecerles nuevamente. Muchas conclusiones quedan. Vamos a hacer un documento compilatorio en nuestras redes, que obviamente les agradeceríamos que ustedes también en sus universidades lo difundieran. Y voy a darle paso para que cierre el evento a Eduardo Dueñas, que es nuestro director de Asuntos Corporativos y de Gobierno. Adelante, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Espero que me escuchen muy bien. Realmente quiero iniciar agradeciéndole a los panelistas, a los speakers, a Consultor Salud, a Escofame, a Microsoft y a cada uno de los miembros del comité organizador del evento. Creo que es un espacio de generación de conocimiento y valor importantísimo. Tengo un gran reto, que es realmente llevar a Hipócrates a posesionar que cuenta con un capital humano técnico que genera conocimiento reconocido en la innovación médica, en la investigación médica, en el desarrollo científico, y cómo realmente podemos llevar ese tema que para muchos es desconocido, pero que realmente se ha venido trabajando como la inteligencia artificial para mejorar realmente la salud de los pacientes, tener una población más saludable, unas familias más saludables, unas poblaciones y unos colectivos. Y aquí voy a hacer un resumen, no voy a ahondar pues, en todos estos temas tan excelentemente que expusieron nuestros panelistas y nuestros conferencistas. Sin embargo, creo que nosotros vamos a ser unos aliados estratégicos. Nuestro pilar es el trabajo colaborativo, la co-creación, de poder realmente llevar esto no solamente a la práctica clínica, sino a la práctica administrativa y a la toma de decisiones. Es decir, cómo nos volvemos un aliado desde el punto de vista de la academia y todo lo que se abordó el día de hoy con el tema de competencias que no voy a andar, pero a nivel de la prestación y del aseguramiento, ayudar a modelar esos modelos de gestión clínica, ¿sí? Esos modelos de predictibilidad, esos modelos, esas herramientas que nos permitan identificar las desviaciones, identificar también los sistemas de alerta, como lo hablábamos muy bien dentro del transcurso de la mañana, estamos muy acostumbrados a hacer análisis forenses retrospectivos. Entonces, ¿cómo nos volvemos también unos aliados en un trabajo colaborativo con la gobernanza para poder realmente tener políticas públicas que permitan desde la inteligencia artificial como un pilar y como una estrategia y una herramienta que puede permitir y mejorar los desenlaces en salud? Y yo voy a cerrar con 4 cosas, Luis, si me lo permite el auditorio, y es cómo entonces desde la inteligencia artificial vamos a mejorar la salud de las poblaciones, teniendo en cuenta el pilar 1 que es mejorar los registros de salud. Cómo estas herramientas tecnológicas, este Big Data, cómo nos va a mejorar los registros, cómo podemos llevar al score individual del riesgo, cómo también nos va a permitir la inteligencia artificial mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, cómo nos va a permitir mejorar los resultados clínicos y llevarlo a algo importante también, cómo la inteligencia artificial y estas herramientas nos van a permitir ser más costo efectivos y hablar de sostenibilidad en el sistema a nivel actuarial, a nivel de frecuencias de uso, a nivel de todo el tema de contratación en salud y que les permita a los aseguradores y prestadores tomas de decisiones integrales, cómo a nivel del usuario vamos a entender mucho más las necesidades de los individuos y de las poblaciones, cómo nos va a servir la inteligencia artificial para mejorar al paciente más informado, a la familia más informado, que conozcan cómo los vamos a mantener más informados y cómo vamos a mejorar la calidad de vida. Y el último en talento humano son los de la cuádruple meta, pues ya aquí hablamos de la formación médica, pero también qué hacer con los médicos de hoy, donde tenemos médicos con unas brechas generacionales grandes. Cómo vamos a desarrollar conjuntamente con la academia, con las diferentes instituciones, el desarrollar el mejoramiento y las competencias y habilidades de los médicos que ya estamos ejerciendo.
en un lenguaje simple, tanto para el usuario como para el paciente, como para el médico, y cómo realmente entonces, sumado a todas las estrategias, vamos desde Hipócrates a ser un aliado para generar valor en salud. Es mejor conseguir los mejores resultados en salud, una población más sostenible con herramientas como esta. Entonces, la invitación para todos es que ahí está Hipócrates, vamos a tener un rol que creo que un trabajo colaborativo con la academia, que creo que es el pilar fundamental, y creo que este escenario fue la mejor forma de iniciar con tan excelentes aliados el día de hoy, con tan excelentes speakers. No me queda más sino agradecer también a los participantes, a cada uno de los miembros del comité, y que realmente hoy empieza un camino de construcción colaborativa y conjunta, donde a Hipócrates y cada uno de sus miembros estamos prestos realmente a hacer aportar ese valor para que todo esto se vuelva realidad y generar realmente un aporte significativo, no solamente a Colombia, sino a los sistemas del mundo. Muchísimas gracias, Luis, Samuel también, a Alexandra por la moderación. Ya entonces les doy la palabra a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Dueñas, por esos puntos tan importantes que cierran este evento. Yo no quería terminar esto antes de agradecer al doctor Álvaro Romero Tapia como presidente de Ascofame, al doctor Luis Eduardo Pino por toda la gestión, a Alexandra Jiménez por toda la organización y pues la organización del evento, las encuestas, toda la estructura teórica detrás de este evento, a Liliana Mosquera, que sí también la organización y estar detrás de todo el equipo de comunicaciones, también a Andrés Rico y como parte esencial de las ideas dentro de la estructura de este evento. Sí, y obviamente a ti, Eduardo, con toda la gestión detrás también. Sí, antes tampoco tenemos que mencionar a Constructor Salud, agradecer mucho a Michelle Vivas y también a Giovanni Palacios de Consultor Salud, Microsoft Health y Ascofame como patrocinadores. Sin más, considero que hemos llegado al final de esta serie de conferencias, de este evento. Muchísimas gracias a la doctora eh, Claudia Patricia Jaramillo, al doctor Juan Manuel Pérez, al ingeniero Luis Miguel Acevedo por haber asistido, también a Jorge Luis Duque, al doctor Jorge Luis Duque, por también darnos toda su participación. Espero que nos podamos conocer pronto y esperamos también poder trabajar conjuntamente con las instituciones inmiscuidas en este gran proceso, en esta gran revolución digital. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Un abrazo, feliz día y gracias. Un abrazo, feliz día. Feliz día. Feliz día, chao. Chao. Feliz día, un abrazo a todos.